Esto y mucho más lo dejamos en el simbre de Jehová, Kelion y Aum Omsea. Aum Omsea, gratísimas, venerables Dulmigen, por esa plegaria tan sentida, tan bonita. Entonces, le pido el bien a los seres de la sala para que hagan sus preguntas en el chat o también pueden levantar la mano y serán contestadas en el momento en el que Mahatma Dujasi nos dé el paso para hacer las preguntas. Entonces, bien llegado Mahatma Dujasi, tiene la palabra. Adelante. Bien, gratísimas. Entonces recordamos el título de la conferencia, el por qué la Semana Santa. Bien, recordando aquellos tiempos en que por tradición era feligrés del catolicismo, aquellos tiempos en que seguíamos la tradición familiar de nuestros padres, a su vez de nuestros abuelos y más para atrás. Eche llave, señorita, ¿no es? Hay un fono que se abrió para que lo cierren, por favor. Entonces, recordando esas épocas en que inclusive que ni siquiera era de pronto porque sentíamos mucha devoción o agrado para ir a esas festividades religiosas, pero nos obligaban a ir porque la religión fue enseñada, y en especial la religión católica fue enseñada siempre con miedo, con garrote, con látigo, que si no iba a misa de pronto le daban una juetera, lo castigaban, que tenía que ir a las festividades de Semana Santa o si no, igualmente le castigaban y así como en los orígenes de la Iglesia Católica, que fue que quien no se hiciera adepto a la Iglesia Católica lo mataban, o sea, imponiendo la religión con miedo, a sangre y fuego, con látigo, con espada. Y así se siguió mucho la tradición por parte de los padres, imponiéndole una tradición a sus hijos, tradición que no era comprendida, ni siquiera por los padres, mucho menos por los abuelos, simplemente en una idolatría ciega se seguía una tradición. Ya fue escrito en la misma Biblia: dejáis la obediencia a Dios por seguir la tradición. Entonces es una cantidad de costumbres, de tradiciones que no obedecen a Dios, simplemente se sigue una tradición ritual, idolátrica, ciega, fanática, llena de ignorancia y de miedo, de fe ciega, de una creencia ciega, una manipulación de las mentes. Pero así como vemos en el símbolo del yin y el yang, vemos un pez negro con un ojo blanco, vemos un pez blanco con un ojo negro, entonces nos damos cuenta que dentro de lo bueno siempre hay algo malo, y por eso es la consigna: limpiar y más limpiar, purificar, volver a purificar. Siempre
el mecanismo de limpieza tiene que estar activo. Y el que es limpio, límpiese más. Y vemos en el pez negro un ojito blanco. Quiere decir que aún dentro de lo más malo hay algo de bueno. Pues el mismo Satán, en el mismo Satán tiene que haber algo bueno que será rescatado, que será extraído de él antes de que lo demás de Satán se vaya a polvareda cósmica. Y esa es la gran labor de los enviados de Dios. Está rescatando de aquella pieza que se está dañando, de aquella fruta que se está pudriendo, la porcel sana. Y a seguir de esa porcel sana, hacerla crecer para que sea un fruto valorable, un fruto apreciable. Y de ello hay ejemplos que el mismo maestre Kelly Zeus dio en una gran cosecha de papayas y que se comía papaya, eso en el templo o en algún chakra, se comía papaya managda tarde y noche. Y entonces botaron unas papayas porque las vieron en mal estado. El maestro miró eso, la recogió de la basura y le preguntó por qué las botaron. Yo, maestro, es que eso ya está malo, mire cómo está. Solamente tenía unos pedacitos buenos. Y el maestro dijo, así están ustedes. Y yo no los he desechado. Por eso vine por ustedes, por ese pedacito bueno que tienen. Bueno, entonces, en este símil que estamos haciendo y con respecto a las festividades que hay en la Semana Santa, sabiendo que todo eso es una idolatría y muchas cosas negativas que existen en esta celebración y que de pronto ya muchos han explicado, quienes ya llevamos algún tiempo en estas enseñanzas, pues ya nos lo han reiterado bastante. También tenemos que valorar un aspecto y es que en esta semana, en la semana que ellos eligen para celebrar la pasión de Jesucristo, para recordar el tiempo de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, es la semana en que la actitud mística de la gente, así sea en forma equivocada de la feligresía, nos impacta más. Sentimos el aroma del incienso y aunque redigo es un culto idolátrico y que hoy lo miramos con una conciencia mayor, cuando teníamos la conciencia tan dormida, quizás era el tiempo en que de pronto más nos recordábamos de Dios en la imagen que hemos tenido, que teníamos en aquel día de Dios, porque ya nos ha cambiado diametralmente esa imagen. Y era un tiempo en el que nos recordábamos de Dios y tratábamos de estar más espirituales de acuerdo con nuestro entendimiento y con la influencia que teníamos de aquellos que pregonan esta religión y de nuestros padres. Entonces,
Aún dentro de todo lo malo hay algo de bueno, porque así mismo lo decía el Elohim Sin Simbre en aquella época en que estábamos con el peligro de la destrucción de la esfera por las llamaradas solares, por la proximidad del tiempo del Catún 13 y aún atravesando el Catún 13, en que era menester ausiertar el campo magnético de la esfera y que de una u otra forma todas las religiones, así fueran en una forma equivocada, son religiones que pueden ser la base, el fundacierto mismo del sostenicierto de Satán sobre la esfera, pero que le enseñaban, así fuera solo en forma teórica y no en forma práctica, ni con el ejemplo, le enseñaban al ser humano el amor, la tolerancia, y quizás por eso no había más guerra de la que existe sobre la esfera. Entonces, así nos demostraba de que las religiones, aunque equivocadas, por ellas el ser humano no es ateo y tiene una concepción de Dios. Asimismo, hemos conocido de una serie de aspectos que se tienen que vivir en el camino de la liberación, que se tienen que vivir en el camino espiritual que debemos recorrer todos cuando pasamos por el sendero de la liberación final. Quizás mucho más en aquellos días en que estaban vigentes las iniciaciones, porque por estos días no están vigentes aquellas iniciaciones esotéricas que conocimos en otros días y que están consignadas en los libros, y aquellos que estudiaron la gnosis y que estudiamos la gnosis, sabemos que el maestro Samuel Aún Weor nos habló y nos describió detalladamente las iniciaciones de misterios mayores y que nos enseñó que ese era el camino que teníamos que recorrer. Hoy en día, en tiempos apocalípticos, todo se ha comprimido, inclusive las iniciaciones, donde en un solo día uno puede vivir todas las iniciaciones y las consagraciones, puede tener todos los triunfos, porque díganme si no es así aquel a quien el enviado de Dios, el maestro Samael Joabator Weor, Shamadijael, el arcángel Miguel, le devela 6 o 10 seres en un solo día, pues en ese día vivió todas las iniciaciones, todos los procesos y alcanzó la corona de la victoria con la ayuda del enviado de Dios, utilizando y aprovechando las leyes que nos están rigiendo en los tiempos del fin, en los tiempos difíciles, tiempos apocalípticos, tiempos donde hay menos espiritualidad, pero donde hay mayor facilidad para liberarnos. Recordemos que igualmente que en los tiempos de guerra de un país, de una nación, también es donde se dan recompensas mayores a los que van a la guerra, porque están arriesgando plenamente su vida.
Entonces, también aquí en estos tiempos apocalípticos y donde la oscuridad se ensaña sobre los moradores de la esfera, es donde por oposición es mucho más fácil liberarse de la rueda del samsara, alcanzar aquel logro que hemos venido buscando desde miles de siglos y hoy en día es la oportunidad de la graduación final. Pero entonces, volviendo a aquel punto de por qué, el por qué la Semana Santa, la Iglesia Católica ha puesto una sola semana que sea sacra. Quiere decir que existen 51 semanas no sacras. O sea que el mensaje subliminal para la humanidad es que pueden estar violando las leyes de Dios todas las 51 semanas del año o heliocrón y solo con una semana que cumpla con las leyes o que siquiera tenga la intención de cumplir con las leyes a propósito mal interpretadas y mal entendidas, por tanto igualmente violación de las leyes de Dios. Que con eso ya la criatura está salva. O sea que las gentes están adorando a Dios falsamente, equivocadamente. Y quizás solo con un aspecto que aplican, pueden llegar a tener posiblemente por el Dharma acumulado la salvación del alma, mas no la liberación. Porque aún en un culto idolátrico, las criaturas que buscan tener un buen comportamiento y que tienen gran caridad, o sea, lo que el mundo llama caridad por sus semejantes, estas criaturas, todo este dharma que acumulan, les es tenido en cuenta para ser rescatadas también. Por eso se ha dicho de que en la institución taoísta no están todos los que son, ni son todos los que están. Y en el momento de la salvacel y de la liberacel, sobre todo de la salvacel, pues no solo es tenido en cuenta el pueblo taoísta, el pueblo taojudío de verdad, y en el caso de un rescate ante una catástrofe de características globales, mundiales, no solo es el pueblo taoísta el que sería rescatado, sino muchísimas gentes de diferentes credos que tengan el voltaje suficiente y el color apropiado en su aura por las buenas prácticas y por la práctica de la darvidad. Entonces, una sola semana, según ellos, debe dedicarse a ser sacro para alcanzar no solo la salvación, sino la liberación, para poder ir a habitar a los cielos. Y esto en realidad es un engaño, es una mentira puesta ante los ojos de la ley. Y escudriñando esta afirmación, juzgándola ante la ley que nos rige, esto es una mentira. Así como aquella mentira de que alguien se arrepiente ya cuando está agonizando
su cuerpo físico y con eso es suficiente para ir al reino de los cielos. Eso es mentira. El arrepentimiento no es en el momento de la muerte, sino en el momento de la muerte del ego, que sufre en sí mismo una transformación. Y por eso ya no le llamamos que es muerte, sino transformación. Entonces, nos, como criaturas que estamos recorriendo el sendero del medio, que empezamos a recorrer el sendero Tao, esta reflexión es para indicarnos que debemos hacer que las 51 semanas, y no solo las 51, sino más la otra semana que han llamado santa, sea sacra, porque nos a esta semana le llamamos es la semana de Satán. Santa es Satán, si traspolamos el orden de las letras, santa significa Satán. Entonces, debemos hacer que todas las semanas sean sacras, no una, sino todas. Curiosamente, sabemos que la prostitución es un delito ante los ojos de Dios y en esta semana, lo que es jueves y viernes profanos, las prostitutas se abstienen de trabajar ese día. Muchas prostitutas que tienen fe en la Iglesia Católica y que aún siendo prostitutas consideran que se van a salvar y que van a ir a los cielos cuando se mueren, porque tienen todas las justificaciones para el oficio que están ejerciendo. Pero aún ese día, esos 2 días, a la humanidad que tiene fe en la Iglesia Católica, respetan esos 2 días. Se les ha programado para que respeten esos 2 días y existe una mente común, inclusive hasta para que puedan sucederse en algunos hechos milagrosos en esos 2 días por la misma fuerza mental que ponen en esos 2 días una inmensa cantidad, una inmensa multitud de gentes. Es una mentalidad apuntando hacia lo mismo. Entonces la pregunta en este concierto que podemos hacernos es, ¿cómo puedo hacer para que todas las semanas del Heliocrón sean sacras? Para que todas las semanas del Heliocrón sean sacras, tengo que comprometerme a recorrer el sendero Tao, el cual es una serie de prácticas de la vida diaria desde que nos levantamos hasta que nos acostamos para levantarnos al mundo espiritual y buscar estar conscientes allí también para seguir recibiendo sabiduría. Es decir, que mientras el cuerpo físico reposa, los cuerpos de conciencia deben estar recibiendo también sabiduría, porque nuestros seres todo el tiempo están siendo utilizados por los enviados de Dios, por el arcángel Miguel, por el maestre Jaquelion Zeus Induceus, en la guerra cósmica que se está realizando no solo desde ahora, sino desde hace ya varias décadas y que ahora se ha arreciado. Hemos estado viviendo el Armagedón, que es la guerra
en cielo y tierra. Es la guerra que se vive en la estratosfera y aún sobre la superficie de la esfera. Estamos viviendo un Armagedón y cada quien vive su Armagedón en su vida diaria. La forma de ir arreciando la batalla por hacer que las semanas sean sacras es compaginándonos, armonizándonos con la vibracel de cada día. Debemos vivir cada día de acuerdo con la vibracel que tiene el día y por ello debemos conocer el chakra que rige cada día de la semana, pues cada día está regentado por un chakra y debemos trajearnos de acuerdo con ello. Entonces, esta es una forma de vivir una semana sacra, empezar por aspectos tan sencillos como esos, en la forma de trajearnos que ya de por sí nos han enseñado estas disciplinarias enseñanzas, nos llevan a trajearnos con ropas nobiles, con ropas holgadas, con ropas naturales, tejidos naturales. Bueno, y hay una serie de condiciones con respecto a la forma de trajearse y en la forma del color, evitando estampados, cuadros y rayas. Esta es una forma de empezar a vivir la semana, todas las semanas, para que éstas sean sacras. Si establecemos una rutina diaria de hacer ejercicio físico, aunque sea una sola vez al día, mínimo 30 minutos, donde buscamos mutar la sacra energía de la vida y también laborar sobre nuestros egos para reprogramarlos, reprogramando nuestros genes. Si hacemos oracel a Dios diario y leemos las sacras escrituras, si cantamos algún lindo himno sagrado, que cantar es orar 2 veces, si asumimos la disciplina alicerticia de ser ovolacto vegetarianos, entonces ya estamos haciendo que todos los días sean sacros y que todas las semanas sean sacras, sean sagradas y no una sola semana, como ha enseñado la Iglesia Católica. Todas las semanas deben ser sacras, deben ser sagradas, y para que éstas sean sagradas debe tener un fundacierto, y el fundacierto es la castidad. Porque si una criatura está fornicando todas las semanas, todos los días, pues todos los días no son sacros o sagrados, sino inmundos. Y todas las semanas esa criatura es inmunda. O sea que debemos ser sacrificio vivo, sacro y agradable a Dios todos los días, no un solo día de la existencia. El taoísta, el tao judío de verdad, aquel que recorre el sendero de la liberación final,
debe tener una salud muy superior a la del común de las gentes. Y es que a Dios no le podían sacrificar adivienes o animales que tuvieran, en este caso es adivienes, que tuvieran defecto, que fueran cojos, que fueran tuertos, que fueran enfermos. No, tenían que ser adivienes sin tacha para que se tornaran en energía que alicierta la esfera y energía que asciende hacia los soles. Por eso nuestro sacrificio también tiene que ser un sacrificio limpio para que sea agradable. Recordemos que alguna vez unos rebeldes del pueblo de Dios hicieron sacrificio de puercos o marranos a Jehová en lugar de ser sacrificio de corderos. Y llovió fuego de Dios y los consumió, los destruyó. Entonces, cada día debe de ser sacro, cada semana debe de ser sacra. Y ese debe ser nuestro propósito, nuestra proaxel de cada día, y no estar pecando sueltamente, violando las leyes de Dios, que en un solo día buscar arrepentirse para volver a pecar más. Entonces, el porqué de la Semana Santa es que también debe darnos a nosotros un recuerdo de que debemos ser sacros en todo cierto y que al conocer estas sacras enseñanzas tenemos la bendita oportunidad no de adorar a Jesucristo en forma idolátrica, sino de encarnarlo dentro de sí mismos. Porque este es el camino, el sendero, la práctica que nos trae todas las técnicas para lograr cristificarnos. Es decir, para que mediante la mutacel de la sacra energía de la vida podamos decir un día, no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Bueno, en este cierto voy a dar oportunidad si ha surgido alguna pregunta. Por ahí ahorita veía una manita levantada, parece que la bajaron. O si alguien quiere comentar algo, le estamos oyendo, vamos a dar Y tu un hijas. minuto o dos y si no, continuamos. Por aquí está Buldio y también tenemos una pregunta de un oyente de Paz de Selva Verde, pero primero le voy a dar paso a Buldio. Buldio, puedes abrir el fono y adelante con la inquietud. Muy buen día, Lunar, para todos, el maestro Mahatma Dujasi también y a la maestra Ule. Gratísimas por el espacio, por el universo, por el cosmos que se da esta oportunidad de escudriñar las enseñanzas. Su merced, entonces, ¿qué concordancia o qué similitud tiene la semana de Pascua que los judíos conservaban a la Semagda de ahorita que se está festejando por estos días de la Iglesia Católica? ¿Es la misma? ¿Tiene alguna similitud? ¿O la que los judíos manejaban también ya estaba distorsionada? Gratísimas por su contestación. Adelante, tu hijas. Sí, gratísimas por la pregunta.
Y sí, precisamente, si recordamos bien, en la semana de Pascua es que se sacrificaba. Bueno, por ahí levantaron que abrieron el fono. Entonces, en la semana de Pascua se sacrificaba un cordero y Jesucristo fue el último cordero inmolado. Él vino precisamente a acabar con el sacrificio de corderos, a acabar con aquel mecanismo que mismo Dios había puesto para limpiar los pecados de su pueblo, para que su pueblo fuese limpio, pero que esto ya se había degenerado porque el pueblo judío convirtió esto en una tradición y en una vagabundería, de tal forma como lo ha hecho la Iglesia Católica, que el que peca y reza empata. Entonces ya el que más dinero tenía y tenía muchos corderos para sacrificar y muchos cabritos, pues entonces simplemente pecaba más y no le importaba. Y por eso los profetas dijeron, el que mata a un buey como el que mata a un hombre. O sea, el pueblo ya se había pervertido y convirtieron esto en un negocio a tal punto que a tal punto que Jesucristo fue al templo de Jerusalén, que lo habían convertido en una plaza de mercado para estar negociando, vendiendo los corderos, las palomas y demás actibienes que se sacrificaban. Esto ya era un negocio, se volvió una tradición y una vagabundería, así como hoy lo hace la Iglesia Católica, de que el que peca y reza empata. Entonces, la Pascua también viene a ser un recordatorio de esos tiempos, y que aquel tiempo en el que era el sacrificio de los corderos ya hoy no se realiza, ya no se efectúa, ya los mecanismos han cambiado. Dios tiempo por tiempo manda mecanismos diferentes para ayudar a su pueblo, para la liberación de el karma y para limpieza del pecado de su pueblo. Por estos tiempos, con las mecánicas del Tao, se han traído unos mecanismos propicios para esta época, donde ese cordero que se sacrificaba y que todos los días había que sacrificar corderos para limpieza, ya se encuentra dentro de
la energía genética. Y con respecto a la pregunta, más estrictamente, sabemos que obviamente el pueblo judío llevaba y aún hoy en día todavía llevan un orden estricto, porque para muchos judíos Cristo todavía no ha llegado, todavía están esperando al Mesías porque no reconocieron a Jesucristo y siguen con la tradición todavía, siguen con la tradición de el sacrificio de corderos y siguen con las festividades y las tradiciones que tenían. Y obviamente la Iglesia Católica ha copiado tradiciones de estas, pero las ha modificado en algún porcentaje a su antojo, a su conveniencia, porque si la Iglesia Católica practicara muchos de los preceptos que practican y de las costumbres que practican los judíos, pues no sería una iglesia tan inmunda como lo es, porque muchos de los cultos y de los rituales y de las cosas que hacen los judíos los llevan, y de esa tradición que todavía conservan, los lleva a ser limpios, a buscar y a tener una limpieza, aunque obviamente que el no haber aceptado a Jesucristo, aquellos que no lo han aceptado, los hace estar retrasados en el camino hacia la superación espiritual. Pero dentro de las tradiciones judías existen gran cantidad de valores que en algún modo cierto el Elohim sin Simbre nos hablaba de ello y que nos enseñó algunas cosas, y entre ellas, por ejemplo, está el altar que se le debe hacer a las sacras escrituras, la grande reverencia que se le hace a las sacras escrituras, el valor tan grande que le dan a la limpieza, inclusive de los calzados. Y además hay muchas tradiciones que ellos llevan y que si las practicásemos nos ayudan, nos ayudarían a mejorar física y espiritualmente, porque existen enseñanzas que nunca pasan de moda porque es mandato perpetuo, como por ejemplo la observancia del sábado, el respeto por el sábado, que es día sagrado. Eso es por siempre, eso no es por una época nada más. Y así existen varias festividades y varias celebraciones que se deben respetar por mandacierto perpetuo, como es aquel de la salida, la recordación de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Esto es la celebración de los panes sin levadura, el comer sin levadura. Esto también es una celebración que todavía se debe llevar a efecto, que si la llevamos a efecto mucho bien nos trae, que en el mocierto con las leyes que nos rigen, pues no hay una exigencia estricta para ello,
pero que si la celebramos, pues nos trae grande beneficio. Bueno, dejamos hasta ahí la contesta a esta pregunta. Si hay alguna más o algún comentario que quieran hacer, estamos prestos a oír. Sí, bueno, invito a los oyentes para que nos escriban en el chat o levanten la mano, alguna inquietud, algún porte, puede ser de otro tema. Estamos prestos para contestar las inquietudes que se presenten. Y tenemos una pregunta de Luis. Este es un oyente de Paz de Selva Verde y dice lo siguiente. Maestro, excelente conferencia, me gusta mucho el tema. Quiero preguntarle acerca de las historias que cuentan de espantos. ¿Será que sí pasa algo? Y también dicen que los ríos se llevan a las personas y se ahogan. En esos días es más prudente no pasear, o eso es un mito. Le agradezco mucho, maestro Dijasi. Bueno, Dijasi, adelante si fue entendido o la relevo. Sí fue entendido. Sí fue entendido, gratísimas, y aprovecho para saludar a todos los oyentes de la emisora Paz de Selva Verde y contestando a la pregunta, ahorita hablaba de la mente común. En realidad, esta Semagda Padanos es una Semagda común y corriente. Y no es un día acásico porque este jueves y viernes que llaman santo no son días acásicos. Solamente los venerables maestres Jacquelium Zeus Induceus y Samuel Guabator Weor, con su mirada de fuego que atraviesa las cortinas celestes, pueden ver el lugar cósmico por donde está pasando la esfera Geagmus y el sistema solar, y nos pueden decir si los días por los que estamos atravesando son días acásicos, días donde pueda haber peligro para nuestras existencias, porque bien sabemos que los días en los que estábamos pasando por el Catún 13, los días también en que hubo el cambio de milenio, fueron días acásicos, o sea, días de muchísimo peligro, donde la ley nos estaba midiendo nuestros hechos. Era muy posible que a una criatura se le cobrase inmediatamente. Es decir, normalmente alguien comete un delito que es una violación a las leyes de Dios y esto se le acumula para cobrársele después o para perdonársele, pero inmediatamente no se le cobra. Pero cuando los días son acásicos, es muy posible que a una criatura le cobren inmediatamente. Cometió un delito, tiene que cuidarse mucho porque si da la ocasión, le cobran ahí mismo. O sea que si realiza un acto riesgoso, le pueden cobrar. La ley le puede cobrar mediante la ley de accidentes. O sea que hay mayor probabilidad para que se accidente. El mismo día de 24 horas tiene horas que son acásicas. Vemos que el tiempo de las horas de la tarde es un tiempo acásico en el que suceden la mayoría de accidentes y donde normalmente las gentes se agravan. A las 12 de la noche es donde los enfermos más se agravan y es que son horas acásicas. Y claro, existen días acásicos, días donde hay vibración de las tinieblas y hay potestad de las tinieblas. Precisamente aquel día y aquella hora
en la que Jesucristo fue tomado prisionero para ser torturado y después crucificado, fue una hora acásica donde mismo Cristo le dijo a sus captores que era la hora de la potestad de las tinieblas. Por eso era la hora en que lo podían tomar preso. Y es precisamente en horas acásicas y en días acásicos, días como el 31 de octubre, donde hay celebraciones ritualísticas de magia negra, donde hay la potestad de las tinieblas y donde pueden aparecer con mayor facilidad los espantos, donde la vibración acásica permite que se puedan tridimensionalizar entidades fantasmales. También el 2 de noviembre, que es el día que es dedicado a los difuntos. Igualmente un 31 de diciembre, un 24 de diciembre, donde existen alineaciones planetarias que dan vibraciones acásicas a la esfera, vibraciones acásicas, o sea, de accidentalidad y de potestad de las tinieblas, porque en esas fechas se alinean vibraciones de planetas periféricos y de los sanos de esos planetas con sus vibraciones de inmundicia para la Tierra. Entonces no es exactamente el jueves y el viernes que llaman santo, y si estas cosas suceden, porque las gentes normalmente salen en esos días a buscar huacas, a ver dónde sale un espanto, y de hecho sucede, pero no es porque el día en sí lo sea, sino por la mente común. Recordemos que es la mente común de millones de criaturas, de millones de seres humanos. En ese mismo día, alguien que esté afiliado a la Iglesia Católica y tenga esa mente común, si sale a trabajar ese día, puede llegarse a accidentar, y el que se accidente ese día, que igualmente se podía accidentar como cualquier otro día de la semana, pues la mente común va a decir que ese accidente fue por haber violado el jueves o el viernes santo en los que no se podía trabajar. De tal forma de que una cosa es que en verdad estemos pasando por una región cósmica donde la vibración sea densa y peligrosa, o donde por la época en que estemos viviendo se hubiesen abierto los archivos de la ley en Saturno que estén rigiendo a la humanidad, y así el que dé oportunidad le cae una enfermedad mortal o se accidenta mortalmente. Y otra cosa es los días que elige la Iglesia Católica, que aunque tiene igualmente sus cabalistas, tiene sus numerólogos y demás, para poder buscar días que tengan una vibración propicia para las tinieblas. Cósmicamente no son con la influencia que ellos quisieran, porque no tienen esa bisel de Dios o esa bisel cósmica para poder ubicar
el día con la mayor vibración que ellos venden como positiva, pero que en realidad es negativa, porque hacen un culto idolátrico. Entonces, sintetizando o redondeando la pregunta, la contesta a la pregunta, el jueves y el viernes santo sí pueden suceder cosas de que se vean, que aparezcan espantos, cosas, que las gentes puedan ver luces donde hay un entierro y demás, pero es por mente común, porque si nos damos cuenta, no es la misma fecha en la que se celebra la Semana Santa todos los años, no. Unos años se celebra inclusive en marzo, otros se celebra en abril, y así se está rotando por conveniencias muchas veces comerciales, porque la gente igualmente, muchos han convertido la Semana Santa en lo que llaman la parranda santa y lo han convertido en una vagabundería en el tiempo donde más van a fornicar, donde se van a las playas, a los hoteles y a los moteles. Bueno, o malo, es donde más salen a pecar. Quizás los que todavía guardan la tradición son los más viejitos, los abuelitos, tal vez porque ya consideran que se están acercando al tiempo de su partida o salida de esta esfera y entonces viven con mayor espiritualidad, o tal vez porque no tengan alientos para pecar, y algunos que en su juventud fueron muy pecadores, en su vejez andan con la camándula en la mano. Entonces, de todo esto hay, pero normalmente lo que sucede es que existe una mente común, una mente que lleva a que sucedan las cosas así como suceden muchos milagros ante una estatua o ante alguna situación, pero es por mente común porque en realidad lo que maneja esto es la fuerza mental. Entonces, sí existen días acásicos, días de potestad de las tinieblas, pero no solo días, sino horas, porque todos los días lo hay. Y hay un día que es totalmente acásico y es el día de sábado. Todos los sábados son acásicos y son los días en que más accidentes suceden. Y la gente es el día en que más los irrespeta y más irrespeta a Dios, porque Satán así los ha impulsado a que violen las leyes de Dios para encarmarlos más. Nos, como pueblo de Dios, nos, como practicantes de la ley de Dios, debemos buscar las verdaderas fechas y por eso conocer los verdaderos días de la semana, el verdadero orden, la regencia de los chakras, para que no vivamos una vida de ilusión, para que vivamos una vida real, verdadera, en cumplimiento de las leyes de Dios. Y los espantos, los fantasmas, sí existen, las entidades de cuarta dimensión, sí existen y hay horas de vibración donde se pueden abrir portales para que con facilidad puedan pasar a tercera dimensión y se hagan visibles y tangibles. Bueno, hasta aquí dejo la contesta a esta pregunta. Adelante. Bueno, por aquí tenemos una pregunta de Juan Guillermo. Juan Guillermo, si su merced puede abrir el fono, me gusta más poder oír la voz de vuestras mercedes, y si no, entonces la leo.
Así que le doy la oportunidad a Juan Guillermo para que abra el fono y emita la pregunta que tiene aquí en el chat. Y si no está disponible con el fono, lo leemos. Bueno, Buen día, adelante, Juan Guillermo. gratísima. Buen día, venerables seres, venerable maestra, venerable maestro. La pregunta es la siguiente, maestro. ¿Qué es cierto es que el Cristo murió un viernes a las 3 de la tarde y que se rasgó el velo del templo que tembló en la tierra y que pues en la gnosis me enseñaron que después de la Semana Santa vienen 40 días de mayores pruebas de Satán y eso se llama el rayo de Enoch, donde las personas que estamos en este camino de iniciación de una o alguna otra manera vamos a ser probados más severamente por Satán y quien supera esa prueba, esos 40 días se fortalece más, las pruebas vienen más hacia la parte sexual para que en esos 40 días las personas pues que han conservado su semilla de alguna u otra manera las pierdan. Esa sería mi pregunta, maestro. No sé si es claro. Gratísimo. Adelante, Mahamad Vijasi, que por aquí tenemos otras dos preguntas. Sí, la pregunta quedó clara. Y hay algo muy interesante que sucede con los enviados de Dios y más con el Hijo de Dios. Y es que aunque son hechos históricos, verídicos, que se sucedieron también, tienen un grande simbolismo. Es increíble la perfección y la exactitud con la que se realizan estos hechos. Entonces, recordemos que Cristo fue el último cordero inmolado y que existía el templo donde se hacían los sacrificios y que cada año se sacrificaba el macho cabrío por Azazel y que la sangre del cordero en la cual era depositado el karma del pueblo era rociada sobre la cortina que separa el lugar sacro del lugar sacrísimo. Y precisamente el día en el que Jesucristo exhaló su espíritu en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, significando con esto que Él fue el último cordero inmolado y que allí terminaba el sacrificio de corderos. Pero es que no solo esto o a esto vino Jesucristo. Él vino a cumplir tantas miseles, tantas labores que los seres humanos con nuestra mente finita no alcanzamos a comprender lo infinito de su labor. Y entre lo que nos explicaban en la gnosis el maestro Samael Aumbeor es que Cristo vino a enseñarnos públicamente el sendero de la iniciación que era explicado y enseñado en los templos en forma esotérica, secreta e interna. Entonces, ese tiempo de pruebas es real, esa cuarentena, porque recordemos también que el drama, como así lo explicó el maestro Samael Aumbeor, el drama de la crucifixión también tiene que pasar por esto el iniciado. Su Cristo íntimo
su Padre interno, tiene que pasar por ese drama de la crucifixión, por ese drama de ser azotado, ser crucificado y estar en su sepulcro de cristal. Precisamente aquellos que estudian los libros del maestro Samael Aún Weor, como por ejemplo el libro Las 7 Palabras, que es un libro excelente. Este libro nos narra cómo es la resurrección del Cristo íntimo. Entonces, claro, vienen pruebas. Recordemos también que Cristo mismo le dijo a los discípulos: preparaos y estad firmes, porque Satán os ha pedido para zarandearos. Lo que pasa es que Satán es un juez. Alguien puede pensar en este mocierto: ¿cómo es posible que Dios le entregue a sus hijos para que Satán los zarandee en lugar de protegerlos, y se los entregue a Satán, así como Dios mismo le entregó a Job, se lo entregó a Satán para que lo hiriera con una maligna sarna y le quitara todas sus propiedades, probándole su justicia, tratando de demostrar Satán de que Job seguía a Dios era simplemente porque le propiciaba toda la abundancia y las comodidades, pero que cuando le quitara todo, renegaría de él. Entonces alguien puede preguntarse: ¿y Dios por qué permite estas cosas? Y resulta que esto es un mecanismo de Dios, porque yo también me preguntaba en el caso de Job, bueno, ¿y Dios por qué permitió? Dios sabía que Job era un hombre justo, un hombre paciente, un hombre humilde que practicaba la darvidad, fiel servidor de Dios. Y entonces, ¿por qué le dio gusto a Satán, y Dios, sabiendo quién es Satán y lo malo que es, por qué se lo entregó a Satán? Y es porque al pasar esta prueba, algunas manchas y algunos delitos que todavía no se habían limpiado de los cuerpos existenciales y en sí mismo de Job y de aquel discípulo que es sometido a las pruebas, mediante este mecanismo es limpiado, y este karma y estas manchas son puestas sobre la cabeza de Satán. Satán es el acusador de nuestros hermanos, el acusador de los justos, y acusa con mentiras. Y cuando se le demuestra, bueno, no nosotros, los maestres, Hakelim Zeus Induceus, Samael Joabator Weor, que son nuestros abogados, le demuestran y demuestran ante los tribunales que Satán mintió, pues le descargan todo lo que él se inventó y otro tanto más sobre las espaldas o sobre la cabeza de Satán. Y es un mecanismo para limpiarnos. O sea que Satán nos obliga a limpiarnos, nos obliga a cumplir con la ley. Dios aprovecha todo esto, y así cuando somos probados,
Dios aprovecha para limpiarnos más. Ahora, lo que se explicó por parte del maestre Samuel Aumbeor en los libros acerca de los procesos iniciáticos que tienen todo que ver con el drama de la crucifixión. Hoy en día todo esto se ha comprimido y con una grande ayuda porque estamos recibiendo la ayuda de los maestres. Hoy en día Samael Joabator Weor. Esperamos que vuelva pronto las comunicaciones. El maestro Jaqueline Museos Induceos, que aunque no esté en las comunicaciones, siempre está con nosotros mientras esté con cuerpo físico, donde sea, él nos está ayudando. Y entonces, mediante el poder de su palabra, sus limpiezas y bendiceles, ellos, todo esto que se realizaba quizás durante 20 heliocrones de traalto duro, mutando la sacra energía de la vida y laborando en la transformación de los defectos que antes se llamaba eliminación. Hoy en día esto se puede hacer en cuestión de meses por ayuda de los enviados de Dios, aún inclusive en días. Entonces, tenemos una grande bondad donde todo ahora se ha comprimido. La labor nuestra es similar. Debemos seguir laborando en los mismos pilares. Transformación de los defectos, que antes se llamaba muerte de los defectos. Nacicierto en virtudes y en castidad y sacrificio por la humanidad. Solo que hoy en día existen enseñanzas más elevadas que se han hecho públicas para alcanzar estos logros y que los galardones los conseguimos con mayor rapidez. Bueno, hasta aquí dejamos la contesta a esta pregunta. Adelante, Mahatma. Bien, entonces vamos a darle la oportunidad a Bukidit que abra el fono, si le es fácil, y si no, pues le leemos, para luego continuar con una pregunta que tenemos de un oyente de Paz de Selva Verde. Bukidit, puedes abrir el fono, adelante. Bueno, al parecer no puede abrir el fono, entonces vamos a leerla. Dice Bukidit. Venerable Maestro, buen día. ¿Qué significa el sitio donde dejan la BN, imagen del Cristo que la Iglesia Católica llama el humilladero? Adelante, Duijase. Duijase tiene el fono abierto, pero no se le está oyendo. No se oye. Bien. Ahora sí. Sí. Bueno, la verdad de este aspecto del que pregunta el oyente o la oyente es una o una Eva. Bueno, no mire ahí. Este aspecto de el humilladero no lo he investigado ni lo he estudiado hasta el momento, así que para ser estrictos, le voy a dejar pendiente la contesta a esta pregunta para la próxima oportunidad. Le invito para que
esté pendiente porque voy a hacer la averiguación correspondiente para darle la contesta apropiada, porque dentro de todo el proceso iniciático existen gran cantidad de detalles y, por ejemplo, los estudiosos de la gnosis saben de lo que significa los clavos que traspasaron las magdos y los pies de Cristo, el simbolismo que tienen, el mismo simbolismo de la cruz y demás. Y al que vuestra merced hace referencia y que la Iglesia Católica llama el humilladero, pues no había hecho énfasis en él, y ahora que vuestra merced lo pone aquí sobre la palestra, pues le doy gratísimas y voy a investigar al respecto, porque no le voy a dar una contesta que me ponga aquí a inventar. Así que con la seriedad del caso, para la próxima oportunidad le estaré dando contesta a esta pregunta. Así que por ahí, Mahatmaule Dulmigen tenía la mano levantada para que la tenga presente si de pronto no la había visto. Bueno, entonces sigamos adelante, Mahatmaule. Sí, sigue la Mahatma Durmigen y luego seguimos con una que tengo de Paz de Selva Verde y otra que escribió Juan Guillermo para seguir en ese orden. Vamos a darle la oportunidad primero a Durmigen, ya con la que tenía la manito alzada. Durmigen, puedes abrir el fono y adelante. Gratísimas, maestra. Venerable maestro, quería preguntarle a vuestras mercedes, que son tan sabios, algo que en estos días estuve leyendo en la Biblia y de pronto vuestras mercedes me puedan ayudar a entender mejor esto. En el libro de Símeros Memoradium Sive, dice así: y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la haréis a su tiempo, conforme a todos los ritos y conforme a todas sus leyes la haréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que hicieran la Pascua, hicieron la Pascua en el mes primero, o sea, me imagino que en abril, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Que el venerable maestro dijo así, por favor me explique este pedacito. Hablan de la Pascua, que tengo entendido que la Pascua es, en algunas religiones, es como el triunfo de Cristo sobre la muerte. Y bueno, y eso tiene una cantidad de significados de acuerdo como a la creencia religiosa. Entonces, por favor, maestro, ¿me puede ampliar esto? Gratísimas. Gratísima Durmigen, adelante, Dijasi. Bueno, así como su merced lo leyó, por ejemplo, aquí en el pueblo taoísta hay alguien que ha estado celebrando desde ya lleva muchos heliocrones, tanto estudiando como celebrándolo. Bueno, obviamente no con los sacrificios, no, es sacrificio, o sea, en la misma Biblia está, como su merced ahí lo leyó, o sea, esa porcel se habla de toda una serie de leyes, de indicaceles que están descritas allí en la misma Biblia,
acerca de lo que hay que hacer en ese día y dan el día exacto y dan entre qué tiempo y qué tiempo se debían hacer esas ritualizaciones y esos sacrificios es que habían que hacerlos. Entonces, mire, aquí el maestro Tizú es uno que ha estado celebrando la Pascua durante mucho tiempo, ha estado guardándose de comer el pan sin levadura y haciendo otras cosas, de acuerdo con la tradición judía y como está escrito en la Biblia y como él también lo ha estudiado. Entonces, mire, también esta me parece valioso. Hubo un tiempo en el que aquí con el Elohim sin Simbre se estuvo estudiando, o bueno, cuando estaba el Elohim sin Simbre y estaban en el seminacuario evangelístico, se dedicó un tiempo largo para que, donde hablaron mucho acerca de la Pascua. Entonces, para que demos una explicación amplia al respecto, porque así lo amerita con respecto a lo que su merced ha preguntado. Entonces también yo invito para que en la próxima oportunidad, en la próxima conferencia, leamos todo el texto de la Biblia y todas las indicaciones que en la Biblia se dan acerca de lo que hay que hacer en ese día. O sea, tendríamos que leer las indicaciones que se han dado en la misma Biblia de lo que hay que hacer en ese día, porque en lo que su merced leyó dice que debe hacerse en tal día y que no, habría que mirar también, pues hay estudiosos al respecto de eso, pero personalmente no tengo el calendario que empalme exactamente, porque ellos llevaban un orden con unos meses y hay un mes que de pronto las gentes lo confunden con el mes de abril y es el mes de Aviv, es el mes se llama Aviv, y entonces está aquí el mes de Nisan y bueno, y cada uno tiene una cantidad de días diferentes y en eso sí habría que investigar cómo coincide con los días y los meses de nuestro calendario gregoriano. Lo que el maestro Tizú ha investigado al respecto. De todas formas, podemos investigar con respecto a esto que vuestra merced ha preguntado, que corresponden a la Pascua. Entonces, todo esto de la Pascua también es un tema bastante amplio y que podemos buscar hablar de ello conjuntamente con el tema del humilladero que nos preguntaron ahora. Entonces, este de la Pascua que pregunta Dulmigen y el del humilladero, pues también podemos tratarlo con amplitud para la próxima oportunidad. Así que los vamos a tener ahí presentes para buscar dar una explicación amplia al respecto y bien entendible. Entonces, esto es lo que le puedo decir por ahora con respecto al tema de la Pascua, porque sí, gratísimas a estas preguntas y pues obviamente con este tema de la Semana Santa y de todos los simbolismos que trae y todas las tradiciones que se vivieron en el pueblo judío, pues
surgen muchas inquietudes al respecto y nos lleva a tener que investigar un poco más al respecto de estos temas. Adelante con alguna otra pregunta más amable. Bien, gratísimas. Por aquí Dulmigen me dice que se puede hacer un porte, no sé si es de lo mismo o ya. Dulmigen, ¿es hasta ahí o quieres decir algo más? Maestra, es que el porte lo quiere hacer Canteolus de lo que el maestro Díaz dijo sobre los clavos y todo eso. Ah, bueno, está bien. Entonces le pido el bien también que no sea un porte muy largo porque tenemos otras dos preguntitas y el tiempo se nos está dando así. Adelante, maestro Canteolus, y un gusto saludarlo. Ah, muy bien, gratísimas. Sí, mire, un gusto saludarlo a todos, venerable maestro Dulcasi. Su sabiduría es muy grande y su humildad es admirable. El asunto de los 3 clavos, eso tiene que ver con las 3 montañas, las 3 purificaciones que hay que superar en el proceso iniciático. Entonces ahí, la primera montaña pues obedece a lo que son las 8 iniciaciones y ya mirando el símero 8, ya las personas pueden meditar sobre ese símero. La segunda es cuando elaboramos ya con todas las esferas de las 10 esferas conmovidas, Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y la tercera tiene que ver con lo que es el ascenso o la que es conocida como la resurrección. Todo esto hace por ser del drama crístico, que tiene que ver el iniciado. De todas formas, la tercera tiene que ver con el traalto o el traalzo, como quieran llamarse, y está contenido en la carta natal en los traaltos de Hércules como enfrentarse a la luna negra, la luna Lilith, y ese es uno de los últimos traaltos más grandes que tiene que hacer un maestro. De hecho, Samael Weor vivió ese proceso, pero le faltó el último proceso con el león de Nemea. Eso es un tema muy interesante para poder tratarlo y desglosarlo, pero más que desglosarlo y tratarlo, vivirlo. Y bueno, Dios los bendiga a todos. La noche, bueno, el día lunar es corto y como dice la maestra, la disertación no debe ser tan larga, pero hay que darle inquietud. Tenga muy buen día lunar. Gratísimas, maestro Canteolus, por tan importante aporte. Gratísimas. Bueno, la siguiente pregunta es de un oyente de Paz de Selva Verde, se llama Fernando. Maestro, buen día. En la doctrina se habla de distintos Cristos. El Cristo rojo, el Cristo blanco. ¿Cristo no es uno solo? Pregunta él. El que estuvo hace más de 2000 heliocrones o años, ¿son el mismo o son diferentes? Muy agradecido por la contesta, gran maestro. Gratísimas. Entonces, adelante Duijasi, y cuando sea contestada esta, pasamos a la de Juan Guillermo. Bien, gratísimas al maestro Canteolus por ese porte que verdaderamente el tema de lo que se debe vivir en las iniciaciones que explica el maestro Samael Aún Weor es verdaderamente fascinante. Es muy bonito todo ese tema, como diríamos, es muy encarretador y está lleno de simbolismos. Ahora, contestando a la pregunta acerca de los Cristos, existe el Cristo blanco, que es el Hijo de Jehová, Cristo, Christus, el Hijo de Jehová, porque hay algo que también no conocíamos y hoy ya lo conocemos. No simplemente y en la Gnosis también lo mirábamos así, cuando nos hablaban de la Trinidad, entonces decíamos Padre, Jehová, Hijo, Cristo,
y Espíritu Sacro o Madre Divina aún. Pero resulta que las tres fuerzas primarias son Jehová, Kelium y aún. Por Jehová, a Jehová lo representa Cristo o Crestus. Zeus representa a Kelium y Samael representa a Aún. O sea que Samael cósmicamente es hijo de Aún. Kelium es el padre de Zeus cósmicamente. Entonces no es extraño que el espíritu de Jehová era uno con el Cristo, claro que sí. Así como Zeus es uno con Kelium y Samael siempre tiene la fuerza de Aún. Entonces, la humanidad ni siquiera conocía de la existencia diferenciada de Satán y Lucifer. Consideraban que Satán y Lucifer es lo mismo. Gratísimas a las enseñanzas gnósticas del maestre Samael Aún Weor, él empezó a enseñarnos que Lucifer es la sombra de Dios, que Lucifer es la reflexión del Logos. ¿Y cómo va a ser mala la reflexión del Logos? Pero ya con las enseñanzas de los venerables maestros Hakelum Zeus, Induceus y Samael Joabato Weor, clarificamos que una cosa es Satán, otra cosa es Luzbel, otra cosa es Lucifer, otra cosa es Belcebú, otra cosa es el demonio, que existen demonios redentos, que existen demonios irredentos, que existen diferentes líneas bélicas y bueno, una cantidad de cosas que antes ni siquiera sospechábamos que existían. Y para una persona, un creyente común y corriente de cualquier religión, meten en el mismo costal al diablo, a Belcebú, a Lucifer, a Satán, bueno, a todos, a los demonios, todo lo meten en un mismo costal y la cosa no es así. Entonces, existe el Cristo blanco, que es Cristo, que es Jesucristo, el Cristo blanco. Y existe el Cristo rojo, que es la mano izquierda de Dios y que es Lucifer, que es diferente al diablo y que es diferente a Luzbel. Pero vamos a hablar de Lucifer. Lucifer surgió cuando se presentó la rebelión luzbélica para separar la luz de las tinieblas. Pero es que esto nos lleva a otro tema cuya explicación también es larga y que está en la Biblia y que dice en el Apocalipsis 12, en el 7, y hubo una grande batalla en el cielo. En esa batalla en el cielo fue la rebelión de los luzbeles que se rebelaron contra Dios, que quisieron destruir aquella fuerza llamada Dios y fueron expulsados de allí. Y para expulsarlos fue creado un personaje llamado Lucifer y que quien lideró, quien encabezó la rebelión fue aquel que se llamó Hasajas y todavía existe la fuerza del Hasajas y que hoy se llama Satán. Vemos que son personajes diferentes.
Entonces, Lucifer tiene muchas líneas, es decir, él está conformado como una manila que tiene muchos hilos y entonces tiene muchísimos hilos. Así como fue dicho también que un maestro es como un árbol de muchas hojas y cada hoja es una personalidad humana. Entonces, sé que todos estos temas pueden ser de difícil comprensión, pero estoy tratando de ser lo más comprensible posible. Y les quiero decir de que entonces Lucifer ha tenido múltiples representaciones humanas o cuerpos humanos o personalidades humanas y que como un ser grande en la creación con una función cósmica que cumplir, él es un transformador, es un regulador. Por eso Lucifer, uno de sus cuerpos físicos es la franja de ozono y las 7 franjas que filtran la fuerza solar. Todo transformador eléctrico es cuerpo físico de Lucifer. O sea que cósmicamente él es un regulador del voltaje. Entonces, este Lucifer puede aparecer independientemente en un cuerpo, él solo, en un cuerpo humano, y hay cuerpos humanos que lo han contenido o por lo menos son una línea de Lucifer, no todo el voltaje de Lucifer, toda su presencia, no. Es como una chispita que, así como un hilito que toma cuerpo físico. Y ese Lucifer estuvo presente en Moisés. Y por eso fue capaz de ver a Dios cara a cara. Ese Lucifer estuvo presente también como Cristo rojo. ¿Y Cristo rojo por qué? Porque está en la sangre. También estuvo en Dante Alighieri. Y tiene múltiples cuerpos. Y una de las formas de Lucifer se llama Induceus. Y otra de las formas de Lucifer se llama Arribajo. Y otra de las formas de Lucifer se llama Judas. Y así múltiples, y hay muchos otros que les pudiese decir, y que la humanidad no ha entendido la labor de Judas y la labor de Lucifer. No la han entendido. Y Lucifer es vituperado, es insultado, es malentendido, pero que dentro de Jesucristo no solamente estaba la fuerza del Cristo blanco, del Hijo de Jehová, también dentro de ese cuerpo físico existían muchos otros seres. Allí estaba el arcángel Miguel. Dentro de ese cuerpo físico estaba Emanuel. En la Biblia está escrito que Emanuel, ¿cómo le llamarían al niño? Le llamarían Emanuel. O sea que Emanuel también estaba en él. Jesús significa Ja Zeus. O sea que también Ja estaba en él y Zeus también estaba en él. Y otro de los personajes que estaba dentro de él fue el Cristo rojo. Y ese Cristo rojo fue el que le abrió las puertas de los infiernos cuando Cristo, al desencarnar, bajó a los infiernos.
al llevar luz a los infiernos, y le bajó el voltaje a Cristo, al Cristo blanco, y le reguló el voltaje para que no derritiera los infiernos por la luz tan admirable que tiene Cristo y que es Cristo. Los infiernos no soportarían su voltaje. Y fue Lucifer, el Cristo rojo, Cristo que está en la sangre, y que precisamente es el mismo Azazel que se cargaba los delitos del pueblo de Israel cuando se hacían los sacrificios. Es el mismo Azazel, pues Azazel es otra línea de Lucifer. Lo mismo que Apolión, que figura en la Biblia. Lo mismo que Ajenjo. Y precisamente para que Cristo pudiera ascender a los cielos, que es ascender a los soles, se cargó los pecados que Jesucristo había tomado de la humanidad, porque Cristo perdonó pecados, y para perdonar pecados, el que perdona los pecados se los echa encima, como el que perdona una cuenta. Si alguien dice, yo pago por este ya no paga, pero ¿quién paga? El que dijo, yo pago por él. Cristo perdonó. Y para poder ascender a los cielos, que es los soles, el Cristo rojo tomó sus pecados, lo limpió. Entonces, existe el Cristo blanco y existe el Cristo rojo, pero los dos laboran juntos. El Cristo rojo le ayuda al Cristo blanco. El Cristo blanco no puede ayudar a las humanidades sin la ayuda del Cristo rojo, porque se ensuciaría de tal forma que no pudiese subir a los cielos. Entonces el Cristo blanco hace todos los sacrificios, entrega su sangre por la humanidad y por las humanidades, pero es el Cristo rojo el que lo limpia, y el que limpia a esas humanidades. El mismo Cristo blanco perdona, pero perdona porque el Cristo rojo le ayuda, ese Lucifer le ayuda. Y Dios para eso creó a Lucifer. Ese es el trato que él tiene que hacer. Es la cósmica función que tiene, limpiar a los que se arrepienten. El que no se arrepiente, no. El estúpidamente orgulloso que diga, no, es que yo soy limpio, yo no tengo nada que me limpie, yo no tengo pecados que me perdone. Ese pobre está perdido porque no conoce la ley. Aquel que es sometido a juicio, el juicio lo echa a perder. A los cielos no sube cosa sucia ni inmunda. Cristo se ensució de su propia sangre que le hicieron derramar, que lo hirieron, lo laceraron, lo ligaron. Deja si se le fue la voz, se movió algo y se le fue. Deja si todavía no se le oye. Sí, un cierto, lo que pasa, ¿ya me oye? Sí, ya. No, lo que pasa es que me estaba entrando una llamada Ay, entonces, en de ese la momento. maestra Barribalcer. Pero Ok. entonces ya voy a terminar porque nos estamos alargando mucho también. Entonces, pero no podía dejar esto así. Entonces, existe el Cristo rojo y existe el Cristo blanco. Y de esto pudiésemos hablar muchísimo,
pero el Cristo blanco estaba laborando conjuntamente con el Cristo rojo, porque el Cristo rojo viene a ayudarnos. Entonces, hasta ahí dejo la contesta a esta pregunta, pudiendo ser muchísimo más, pero por causa del tiempo. Si hay otra pregunta o si no, dejamos hasta ahí más amable. Sí, vamos a tener que contestar un poquito y dejar para ampliar en la próxima, para no dejar aquí a Juan sin esta que dice, maestro, licencia, ¿qué es cierto hay en el día y hora de la muerte del Cristo viernes? Licencia, maestro, que no me quedó claro. Y también de Cristian Prada, a darle licencia, que tiene la manito alzada, para que entonces uno se tenga esas dos preguntas ahí. Adelante, Cristian, abra el fono, para que no se nos quede con la manito alzada. Cristian, adelante. Bueno, mientras Cristian puede intervenir, adelante con la de Juan Guillermo. Bueno, le voy a contestar a Juan Guillermo así rapidito. Es cierto lo de la hora, y eso está en la Biblia, se puede consultar, que Cristo desencarnó a la hora nona. La hora nona corresponde a las 3 de la tarde. Eso lo podemos mirar también acerca del verdadero orden de las horas. Si nosotros miramos, nosotros llevamos un orden de horas donde hacemos la cuenta del día solar y del día lunar. Entonces son aproximadamente 11 horas de día lunar, o sea, de noche, y 13 horas de día solar, o sea, de día. El día solar empieza aproximadamente por estos días a las 5:30 más o menos. Entonces ahí empieza la hora cero. Y si empezamos, si miramos así aproximadamente a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, fuera la hora cero, a las 3 de la tarde viene a ser la hora nona, o sea, las 9 del día solar. Y en cuanto a viernes, tenemos que hacer la cuenta, creo que sí coincide porque en el verdadero orden, porque tenemos que mirar qué día fue que resucitó, los días, el verdadero orden de los días, y el único que coincide con el desorden de Satán es el sábado. Entonces tendríamos que entrar a mirar con la Biblia en Magdu y empezar a dilucidar, a desglosar y a comprobar que sí coincide. Creo que la hora sí coincide y el día creo que también coincide. Pero entonces, para poderlo confirmar bien, tendríamos que mirar la Biblia. Vemos pues de que estos temas son amplios, muy amplios y muy bonitos, son fascinantes y esperamos así nos demoremos más tiempo para contestarlo durante varias semanas, pues vamos a tenerlos presentes para seguirlos contestando, porque no importa, la Semana Santa pasa, pero la sabiduría queda. Entonces hasta ahí le dejo la contesta, con posibilidad de ampliarla en un futuro, y si no nos recordamos, pues su merced nos recuerda. Y le damos paso a quien tenía la mano levantada. Sí, vamos a ver si Cristian puede hablar, que era el que tenía la mano alzada, y por aquí nos dijo Miguel, venerable maestro, ¿cuándo nos pueden dar una conferencia para aprender lo de Avid en la hora de Dios? Gratitud venerable. Bueno, eso lo vamos proaxelando con la maestra Barribalcer más adelante. Bueno, pregunta Dulmigen que cuándo ¿Dónde les puedo dar parla? una conferencia para aprender a manejar la hora de Dios. Pues en cualquier concierto nos ponemos de acuerdo y damos, ya quedamos con estos temas en los que
nos hemos introducido hoy, ya tenemos tema para varias semanas, pero inclusive el tema de las horas, ya en este mismo espacio lo había dado, pero lo puedo volver a dar. No hay ningún inconveniente, o si de pronto requiere para dar su merced y de pronto algunas gentes que estén con su merced, Mahatma Dulmigen, también lo haremos. Pero entonces estamos pendientes para todas estas inquietudes que quedan. Entonces, Bueno, Saúl, el que levantó la mano ya no está. sí, parece que Cristian como que ya salió porque, bueno, pero sí está porque había alzado la manito y ya la bajó. No sé qué le pasó a Cristian y tampoco escribió. Bueno, Mijen dice que gratísimas, entonces por causa de la hora vamos a elevar una plegaria, le va a pedir el bien a Guillermo, que está por aquí, que sé que está activo, para que nos eleve la plegaria de despedida, por favor, a Guillermo. Si de pronto Guillermo no puede, otro varón voluntario que esté por ahí a la mano, cerca del fono, y nos pueda dar la plegaria. De pronto Guillermo ya está lejos del fono. O Buldioc, que también es bien participativo. Buldioc, su merced sí debe estar por ahí, para que nos ofrende la plegaria. ¿Cómo estáis? Adelante, Buldioc, gratísimas. Bueno, vuestra merced. Entonces, en la posición del espíritu, gratitud damos, Padre Hacedor, por tantas bondades de este día, por todo lo bueno que nos das y que en nuestro reposo seamos asistidos y cuidados por los ángeles y poder renovar nuestro cuerpo para comenzar un nuevo día en una nueva aventura de sabiduría, de labores, de sacrógesis, de alicierto, de contemplar la creación y así pues seguir sosteniendo nuestra viteria. Y pues pido también por cada uno de los presentes para que en ellos también sean las bondades. Y todo esto lo dejo plasmado, esta Oracel, en el Simbre de Crestos, Samael, Kelion. Y gratísimas su mercedes y buen reposo, buen amanecer. Aún sea. Aún, sea, gratísimas, Buldio. Me alegra que esté por acá también en estas conferencias. Es algo bonito, es algo admirable. Estamos agradecidos al Mahatma Dvihasi hoy con la sabiduría que nos ha ofrendado. Todos los seres que hicieron las preguntas, los que participaron acá, a la Mahatma Italamia que está presta para que los oyentes de Paz de Selva Verde puedan también tener este conocimiento a la mano. Entonces vamos a darle paso al Mahatma Dvihasi con la despedida de este día. Muy bien, gratísimas a todos los oyentes, los de Paz de Selva Verde y los de esta sala virtual, por estar ahí, por todas las preguntas que han hecho, por apoyar este espacio y estas conferencias. Esperamos que las palabras que hemos dicho y lo que hemos enseñado en el día de hoy sirva para el progreso espiritual de todos, para conocer aún más los misterios de la vida, los misterios de Dios. Y nos también estamos en este proceso de seguir aprendiendo, puesto que la sabiduría es infinita y las preguntas que sus mercedes nos hacen y los portes en sabiduría que hacen también nos llevan a aprender más
Y las preguntas nos llevan a tener que investigar más, averiguar más, para poder compartir con sus mercedes en estas disertaciones que nos encantan de estos temas. Paz y luz, paz inverencial, hasta pronto. Bueno, por aquí leo que Juan Guillermo nos dice, gratísimas por tanto bien. Bukivid nos dice, gratitud venerable maestro, Dios los bendiga. Dunmige nos dice que gratitud venerable. Y por aquí también veo Ramón Darío, que hacía días que no entraba. Gratísimas, espero que siga entrando a las conferencias. Y nos quedó pendiente una pregunta por aquí de Buldio, la de los clavos, será para el próximo martes, téngala ahí Buldio, y en el próximo martes vamos a contestar estas otras cositas o preguntas o inquietudes que se tengan. Gratísima maestra Barribalcer, a los seres que asistieron de tu sacra sexualidad, a los seres de Semillas del Saber y los oyentes de Paz de Selva Verde, que tengan un excelente reposo despertando. Les acompañó en este día la Mahatma Aule. Hasta muy pronto, benditos sean.